Empezamos entonces con la clase y lo primero que vamos a ver es este concepto de señalización celular. No son las vías de señalización que nosotros hemos estado analizando, ¿no? Previamente. En realidad, en la parte 1 de la clase estamos viendo cuáles eran los componentes de una vía de señalización, ¿no? Y nosotros hemos dado mucha bola a los componentes, por ejemplo, los ligandos, una naturaleza química, ¿no? Y los tipos de receptores y cómo estos actuaban. Pero ahora vamos a trabajar por sobre las vías de señalización específicas que debemos saber. Primero de todo, sepan que existen múltiples vías de señalización. Son múltiples vías. Hay un montonazo de vías de señalización. Pero nosotros tenemos algunas que son de mayor relevancia para el examen, que son las que pueden y suelen ser evaluadas con frecuencia en los exámenes. Y estas vías de señalización, por ejemplo, son la vía del AMP cíclico, la vía del calcio. Son las dos más importantes, digamos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un receptor. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo este receptor? Transmembrana. Transmembrana, perfecto. ¿Y a qué familia pertenece? ¿A qué grupo pertenece? 7-MS. 7-TMS, perfecto. Entonces es un receptor acoplado a proteína G. Vamos. Y acá está la proteína G. Es muy interesante este dibujito porque este dibujito muestra incluso un detalle que nadie se percata. Yo les voy a mostrar. Si ustedes analizan acá, la proteína tiene un ácido graso que le permite adherirse a la membrana. Y acá también. Por eso se encuentra pegada a la membrana, ¿no? Bien. Un detalle, un pormenor, solamente para que se resalte. Entonces se tratan de que proteínas conjugadas con ácidos grasos, ¿no? ¿Qué tipo de proteína podría ser esta? ¿Qué tipo de anclaje podría tener estas dos proteínas acá? La subunidad gamma y la alfa. Solamente para repasar, para mechar ahí con lo que vimos. Un anclaje elíptico, ¿no? Por ejemplo, ¿me puedes mencionar uno? Y el anclaje GPI. No, GPI no, porque GPI, si fuera la membrana plasmática, estaría en la cara externa y no en la cara interna. Bueno, una N-miristoilización. Ahí está, perfecto, era eso, justamente eso. Una palmitoilación, una meristoilación, perfecto. Bien. ¿Cómo actúa la vía de AMP cíclico? La vía de AMP cíclico suele estar relacionada con receptores de la familia, ¿no? 7-TMS, o sea, receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Pero esta proteína G no es una proteína G cualquiera, es una proteína G específica. ¿Cuál proteína G específica? La proteína GS. ¿Ok? Como estamos viendo acá, la proteína GS se ve mal, pero está acá, GS. La proteína GS, cuando experimenta la acción del receptor, dado que este se unió al ligando, como vemos en la imagen de abajo, experimenta el cambio de GDP por GTP, como hemos visto, ¿no? Hay un fenómeno molecular que produce el intercambio de GDP por GTP en la subunidad G alfa de la proteína GS. Ya sabemos que el intercambio de GDP por GTP produce una activación de la proteína GS, ¿no? La subunidad alfa, produciendo su disociación del dímero gamma beta, y esta, una vez disociada y ¿no? activada, puede estimular otras proteínas. En el caso de que se trate de una proteína GS, estamos hablando de una enzima que también vemos, ¿no? ubicada en la membrana plasmática, pero como proteína transmembrana, a la adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Transforma el ATP en un otro nucleótido que hemos mencionado en la clase de componente químico de la célula, que cumple funciones de señalización, el AMP cíclico. El AMP cíclico, entonces,
¿no? Va a mediar un montón de funciones intracelulares que ya vamos a ver a continuación, ¿no? Y lo que debemos saber es que, bueno, mientras la proteína GS-alfa se encuentre activa asociada a GDP, la adenilato ciclasa seguirá siendo estimulada. Y en un determinado momento se produce la hidrólisis de GTP, lógicamente se silencia esta vía de señalizaciones. ¿Cuáles son los efectos mediados por el AMP cíclico en la célula? Uno de los efectos es ¿no? el hecho de que esta desencadena una cascada de fosforilaciones que pueden promover un montón de fenómenos como por ejemplo la glucogenólisis, ¿no? La degradación del glucógeno. Esto se puede ver en este esquema tranquilamente, donde nosotros vemos que el AMP cíclico actúa sobre una proteína muy especial llamada PKA, proteína quinasa AMP cíclico dependiente, PKA. Es una proteína tetramérica, tiene 4 subunidades, 2 reguladoras y 2 catalíticas. Las subunidades reguladoras son sensibles a AMP cíclico y cuando lo reconocen y se unen a este, experimentan un cambio conformacional que promueve la disociación de las subunidades regulatorias de las catalíticas. Las catalíticas, a su vez, liberadas de las regulatorias, toman actividad y empiezan a fosforilar otras enzimas, las cuales desencadenan una cascada de fosforilaciones que produce una respuesta celular específica, como en este caso vemos la glucogenólisis. Esta es una de las vías que la PKA puede promover. Uno de los efectos, uno de los cambios, uno de los comportamientos celulares, digamos, ¿no? Una de las respuestas celulares que se puede promover a través del AMP cíclico. Esto ya no es tan relevante, pero es a modo de ejemplo. Vemos que la subunidad catalítica en la vía glucogenolítica lo que hace es, por ejemplo, estimular a través de la fosforilación a la glucógeno fosforilasa quinasa. Esta se activa, fosforila otra enzima que estaba inactiva, activándola, que es la glucógeno fosforilasa. Y esta, cuando se encuentra activa, empieza a fosforilar el glucógeno, produciendo la liberación de glucosa 1-fosfato, ¿no? Entonces la glucogenólisis es un proceso que se activa, entre otras razones, a través de la vía del AMP cíclico. Es muy interesante ver cómo la misma enzima, ¿no? A medida que activa una vía metabólica a través de la activación de las enzimas que ejercen dicho efecto o no, que llevan a cabo dicha vía metabólica, inhibe la vía contraria a través de la misma fosforilación. Si yo quiero degradar el glucógeno, no tiene sentido que yo sintetice glucógeno al mismo tiempo. Entonces la misma enzima que activa las enzimas glucogenolíticas también inhibe por fosforilación a las enzimas que participan, digamos, en la glucógenogénesis, en la producción, formación de glucógeno, como vemos acá en B. Pero bueno, la PKA es la proteína, la enzima, ¿no? Que se activa por el AMP cíclico, mediando, ¿no? La liberación de sus subunidades catalíticas, las cuales pueden activar enzimas o inhibir enzimas a nivel citosólico, promoviendo fenómenos como la glucogenólisis. Pero también hay modificaciones a nivel de la expresión génica, y esta se produce cuando las subunidades catalíticas son translocadas hacia el núcleo, y una vez que llegan al interior del núcleo, como vemos acá, promueven la fosforilación de factores de transcripción específicos, como lo es dicho factor que tenemos acá, el factor CREB. Este factor está silenciado y por este fenómeno de fosforilación se activa. Este factor de transcripción específico, ¿a qué tipo de secuencias del ADN va a estar asociado? Exacto. Y si favorece la transcripción, ¿qué tipo de secuencias regulatorias serían estas? Perfecto, ¿no? Los potenciadores o enhancers. Muy bien. Buenísimo. Este factor justamente se llama CREB. Se trata de proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico. Así se llama, ¿no? De la traducción de su nombre en inglés. Y las secuencias potenciadoras
de los genes que son modulados por el factor Krebs, que tienen su transcripción modulada por el factor Krebs, tienen secuencias que se conocen como, ¿no?, elementos de respuesta al AMP cíclico. Entonces, en amarillo vemos CRE, ¿no?, elemento de respuesta al AMP cíclico. Krebs, proteína de unión a los elementos de respuesta al AMP cíclico. Entonces vemos que estas vías que se activan en la membrana por señales extracelulares pueden conducir a modificaciones en las vías metabólicas de la célula a nivel intracelular citosólico o incluso modificaciones de expresión génica a nivel nuclear. ¿Estamos con eso? Sí, sí. ¿Se entiende bien? Krebs es la proteína y CRE es la secuencia. Muy bien, Valen. Jessy, después yo subo. Yo quiero evitar tener que repetir mucho, porque si no nosotros vamos a hacer con que la clase sea muy larga. Pero después yo subo, ustedes vuelven, escuchan nuevamente todo. Pero analicen de manera general, entiéndanlo de manera general ahora. Después los detalles van ahí, agarren detalle por detalle, pero entiendan de manera general. Hubo un estímulo, la célula recibió el estímulo, desencadenó a través del receptor la activación de una proteína G específica. Esta produjo, ¿no?, la activación de una enzima llamada adenilato ciclasa. Esta produjo un segundo mensajero muy importante, uno de los principales segundos mensajeros de la célula, sino el principal, que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico, como segundo mensajero, posteriormente activó proteínas efectoras, como son la PK, las cuales mediaron una cascada de eventos intracelulares que incluso pueden en ocasiones afectar la expresión génica. Claramente, chicos, ¿no?, en algún momento necesitamos inhibir la adenilato ciclasa. ¿Hay vías de inhibición de la adenilato ciclasa? Sí. La proteína GI, ¿no? La G se la estimula la adenilato ciclasa. La GI inhibe la adenilato ciclasa. ¿Estamos? También tenemos, ¿no?, enzimas como la fosfodiesterasa que rompen el AMP cíclico y lo convierten en AMP. Este ya no es un segundo mensajero, es simplemente el AMP. Entonces así se silencia la vía. Claramente las vías tienen que tener una clave, ¿no?, una manera de silenciado, ¿no?, o sea, una forma, un mecanismo de silenciado. Bueno, vamos a la vía del calcio. Esta es la segunda vía muy importante y esta se puede producir tanto por receptores acoplados a proteína C como por receptores de tipo tirosinquinasa. Independiente de cuál receptor sea, ¿no?, se va a producir la activación de una enzima clave que es la fosfolipasa C. Es esta la enzima clave del proceso. Entonces, tanto receptores acoplados a proteínas G. ¿Cuál proteína G? Proteína GQ. ¿Ok? Proteína GQ. Cuanto a los receptores con actividad intrínseca tirosinquinasa, ambos tipos de receptores pueden, como vemos, activar a una enzima llamada fosfolipasa C. Nada más que son distintas fosfolipasas, C beta o C gamma, según qué tipo de receptor intervenga en el evento. La fosfolipasa C beta, como vemos, activada por la proteína GQ, toma el PIP2. ¿Qué era el PIP2? ¿Qué es el PIP2? ¿Alguien lo sabe? El fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol. ¿Qué?
difosfato, ¿ok? Fosfatidilinositol difosfato. Acá está el nombre completo, 4,5. Estoy aclarando dónde están los fosfatos, pero bueno. Fosfatidilinositol difosfato. Es un fosfolípido, ¿estamos? Un fosfolípido que interviene en vías de señalización. Pregunta de choice. ¿Qué fosfolípido de la membrana participa en vías de señalización? ¿Fosfatidilcerina, fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina, esfingomielina? No, fosfatidilinositol. ¿Estamos? Bien. El fosfatidilinositol es entonces el blanco enzimático, no es el sustrato de la fosfolipasa C. Esta lo hidroliza y libera dos fragmentos. Uno es el diacilglicerol, el DAG. Es más, este color no se ve nada. Vamos a poner con otro color. Ahí está, el DAG. ¿Qué es el DAG? ¿Qué es el DAG? Diacilglicerol. ¿Qué es un diacilglicerol? Un diacilglicérido. ¿Qué tipo de sustancia es? Clase de componentes químicos de la célula. Hidrato de carbono. Y si fuera un hidrato de carbono, ¿estaría así metido en la membrana plasmática? Perdón. Lípido. Un lípido. Un lípido neutro. Muy parecido al triacilglicérido, ¿no? Las grasas, los triglicéridos, las grasas que almacenamos en el tejido adiposo. Nada más que le falta un ácido graso más. Tiene dos patitas como los fosfolípidos. Pero, ¿qué es lo que no tiene el diacilglicerol a comparación de un fosfolípido? ¿Un fosfato? No tiene la parte fosfato y no tiene la parte alcohol, ¿no? Entonces, ¿de dónde, a dónde fue el resto del fosfatidilinositol difosfato que se, digamos, hidrolizó? Se liberó como IP3. IP3. El inositol trifosfato. ¿Se entendió entonces qué es lo que pasó, chicos? O sea, se activó la fosfolipasa C por la acción del receptor, ¿no? Como consecuencia de la activación del receptor. En el primer caso, mediado por la proteína GQ, la subunidad alfa de la proteína GQ. Y en el segundo caso, directamente por la fosforilación y la fosfolipasa C mediada por el receptor y proteínas asociadas. La fosfolipasa C, sea la beta o la gamma, toma el PIP2 y lo degrada rompiéndolo, ¿no? Liberando dos porciones. El diacilglicerol, que como es un lípido neutro, permanece en la membrana, y el inositol trifosfato, que es la parte polar del PIP2, entonces se libera directamente al citosol. ¿Qué es lo que hacen el diacilglicerol y el IP3? ¿Qué hace el DAG y el IP3? Bueno, el IP3 tiene receptores en el REL. Estos receptores están acoplados a canales de calcio. Recuerden que el REL, una de sus funciones es almacenamiento de calcio. Bueno, este tiene canales ligando dependientes de calcio. Y estos canales, al ser estimulados por el IP3, se abren y lógicamente facilitan la salida del calcio, que está altamente concentrado en el REL, hacia el citosol. Y acá tenemos entonces nuestro segundo mensajero, que va a mediar funciones análogas al AMP cíclico en la otra vía. A su vez, el diacilglicerol, el DAG, recluta una proteína análoga a la PK, a la PKC. ¿Ok? A la PKC, la proteína quinasa calcio dependiente, la cual se activa
por la presencia de calcio, así como otras quinasas calcio-calmodulina dependientes se activan y empiezan a producir una cascada de eventos de fosforilación que activan un montón de vías al mismo tiempo que inhiben otras vías y que pueden modificar también la expresión génica celular a través de la fosforilación de factores de transcripción específicos. Así como pasó con la vía del AMP cíclico. ¿Estamos? Tengo una pregunta. ¿Influyen los proteasomas como libera quinasa? ¿De qué manera influiría ¿no? en los proteasomas? Porque tal vez pueden llegar a marcar proteínas. Esta señalización de quinasa puede llegar a marcarse en una proteína y marcarla como que está tal vez mal plegada o lo que sea. No, pero como la función de los proteasomas. La marcación de fosfatos no tiene nada que ver con la marcación que indica que la proteína está mal plegada o que tiene que ser degradada por el proteasoma. La señal, la marca molecular es la ubiquitina y no el fosfato, ¿no? Por eso se dice el complejo ubiquitin ligasa poliubiquitina, proteínas mal plegadas o que deben ser degradadas, las cuales posteriormente son reconocidas por el proteasoma. Entonces son dos tipos de marcación distintos, ¿okay? Son incorporaciones de moléculas distintas. Perfecto, gracias. Una consulta, Guille. Me perdí en la parte donde dijiste que después el fosfato no se veía en la región o por un proceso que se daba y dónde iban los fosfatos. Me quedó la duda. ¿Dónde iban los fosfatos de qué? ¿Del PIP2? Sí, creo que sí. Claro, se liberan en el IP3. Fíjate, el IP3 se lleva todos los fosfatos y el diacilglicerol queda sin los fosfatos, solamente con la parte lipídica del PIP2. Por eso permanece en la membrana y el IP3 que libera los fosfatos, que es la parte polar del PIP2, se libera en el citosol, dado que este se lleva muy bien con el agua. Es una molécula hidrófila. ¿Se entendió? Sí, bueno, sí que el IP2 libera el fosfato que son captados por el IP3 y este al tener afinidad con el agua, copla agua. Claro, difunde por el agua. Digamos, si lleva bien con el agua, es hidrófilo, ¿no? Entonces pasa al citosol. Y en el citosol genera sus funciones. El DAG es la parte lipídica de PIP2. Este no va a salir de la membrana, porque es lipídico, ¿no? Y es completamente, digamos, no polar. O sea, el DAG no es, como decimos nosotros, ¿no? Como los fosfolípidos. Se me fue la palabra, se me escapó la palabra, puta madre. Dios mío, ¿qué me está pasando? Ya debe ser el cansancio. Pero bueno, no, el PIP2, ¿no? Es un fosfolípido, tiene una parte polar y no polar, ¿no? Entonces, claro, anfipático, ahí está la palabra. Yo estaba casi diciendo anfotérico. Anfotérico es otra cosa con un sentido dentro de todo similar, pero claro, es anfipático el PIP2. El DAG es la porción no polar de PIP2, entonces no es anfipático, es completamente no polar, ¿ok? Bien. Perfecto. Por eso queda en la membrana, perfectamente. Lo hidrofóbico y lo anfipático, y no necesariamente lo que no tiene carga, Jessy, ¿ok? Esto ya lo hemos mencionado en la clase de componente químico de la célula, ¿no? En la clase de la membrana plasmática hemos explicado nuevamente estas cosas. Vamos a pasar derecho a lo que tenemos que pasar a continuación, porque si no vamos a estar en muchos detalles químicos que ya hemos aclarado en varias otras oportunidades. Bien, ¿se entendió la vía de señalización, que es lo que yo quiero representar acá? ¿Esto sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que identificar en la vía de señalización? El receptor, las enzimas involucradas, ¿no? Los segundos mensajeros producidos y las enzimas efectoras
que se activan por acción del segundo mensajero. Y finalmente los efectos que puede producir la vía si son efectos que merecen algún tipo de atención. ¿Se entendió? Estos son los puntos que hay que mirar a la hora de estudiar una vía de señalización. El receptor, qué tipo de receptor y ligando, ¿no? Las enzimas activadas por la acción del receptor. Los segundos mensajeros producidos por las enzimas. Las enzimas efectoras que se activan por acción de los segundos mensajeros, ¿no? Y las respuestas celulares o vías que se activan como resultado de la cascada de fosforilaciones mediadas por las proteínas o enzimas efectoras. Perfecto. Después tenemos otras vías de señalización que, por ejemplo, tienen como blanco algunas enzimas. Estas son menos importantes, pero está bueno que se sepa también. Por ejemplo, la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿no? Y la vía de las MAP quinasas, ¿no? Proteínas quinasas activadas por mitógenos. Bien. La vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, bueno, es una vía, no tiene mucha vuelta, digamos, pero básicamente lo que vemos acá, ¿no? Es que el receptor es un receptor de la familia, ¿no? El receptor con actividad tirosinquinasa, ¿no? Estos cuando se activan, como ya hemos mencionado, se dimerizan, se autofosforilan, reclutan un montón de proteínas a las cuales se fosforilan por acción del receptor activado y desencadenan una cascada de eventos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la fosforilación de una enzima como es, ¿no? La fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta lo que hace es fosforilar el PIP2 y en lugar de hidrolizarlo, convertirlo en PIP3, el fosfatidilinositol trifosfato. Este sirve como blanco para un montón de otras quinasas como la quinasa AKT, la cual se une a dicho lípido de membrana, ¿no? Se fosforila por la acción de otras proteínas, otras quinasas que pueden reconocer a la AKT una vez unida al PIP3 y que finalizan luego del proceso de fosforilación de la AKT, ¿no? Promoviendo su activación. Esta, una vez activada, puede disociar del PIP3 y puede mediar un montón de cascadas de fosforilación, las cuales, por ejemplo, van a inhibir, ¿no? La expresión de proteínas, digamos, ¿no? Proapoptóticas, favoreciendo la sobrevida celular, ¿no? Van, por ejemplo, ¿no? Inhibir la inhibición, digamos, ¿no? de la biosíntesis de glucógeno, ¿no? O sea, van a mantener la célula energéticamente activa y van a fosforilar factores de transcripción, ¿no? Que van a promover fenómenos como la biosíntesis proteica, entre otros eventos. O sea, se puede decir que es un tipo de vía metabólica que promueve el anabolismo, ¿no? Un tipo de vía metabólica que promueve, digamos, ¿no? La sobrevida celular, ¿no? Que va en contra, digamos, ¿no? De la muerte celular, ¿no? Va en favor de la sobrevida celular. Por eso inhibe, ¿no? Proteínas proapoptóticas como la proteína BAT, ¿no? Inhibe este inhibidor de la glucogenogénesis, favoreciendo glucogenogénesis, ¿no? Acumulación de sustratos energéticos en la célula, que es necesario obviamente para fenómenos anabólicos, ¿no? Como vemos, la activación de factores de transcripción, con lo cual, ¿no? Transcripción, un fenómeno anabólico también necesario para biosíntesis de proteínas. Entonces, es una vía que favorece la sobrevida y anabolismo celular. La vía de las MAP quinasas es otra vía también muy importante, ¿no? Esta vía, como podemos ver, es una vía mediada por receptores de la misma familia que hemos estado mencionando, receptores con actividad tirosinquinasa. Estos receptores, en ocasiones receptores de factores de crecimiento, ¿no? Cuando estimulados por factores de crecimiento, produce una cascada de señalizaciones que culmina con la activación de una proteína recontra importante que está relacionada con un montón de tipos de cánceres, ¿no? Entonces es una proteína importante, se merece atención, tiene relevancia, que es la proteína RAS.
La proteína RAS, ¿no? Es una proteína que está asociada a GDP o GTP, a nucleótidos de guanina. Y así como la proteína G, su activación depende de que se produzca un intercambio de GDP por GTP. ¿Qué les parece que hace el receptor? Exactamente, ¿no? La estimulación del intercambio de GDP por GTP. Si ustedes analizan la imagen, incluso voy a aumentarles la imagen para que vean mejor todavía. Si analizan bien, ¿no? El receptor inactivo, por ejemplo, está asociado a una proteína GAP. ¿Qué hacía la proteína GAP? ¿Cómo se llamaba? Proteína activadora de GTP-asas. Promueve entonces ¿qué? ¿Qué es lo que promueve? La hidrólisis de GTP. ¿Ok? Es eso lo que promueve. Y al hidrolizar el, digamos, ¿no? GTP, obtengo un GDP. Y el GDP mantiene la proteína RAS inactiva. Entonces, el receptor inactivo, GAP, GDP. RAS, GDP, ¿no? Receptor se activa por unión al ligando. Se dimeriza, autofosforila, recluta otras proteínas que van a modificar el estado de activación de la proteína RAS. ¿Cómo? La RAS-GEF, factor de intercambio de nucleótidos de guanina, desplaza el GDP, incorpora un GTP como estamos viendo en la imagen. La RAS-GTP se activa, recluta un montón de otras proteínas, quinasas y las fosforila, y estas se activan y fosforilan en cadena un montón de otras proteínas, como vemos acá, RAF, MEC, ERK, que son, digamos, ¿no? Las MAP quinasas, proteínas quinasas activadas por mitógenos. Esta es la cascada de eventos que se produce por la acción de factores de crecimiento. ¿Qué es lo que hacen estas quinasas finalmente? Activan factores de transcripción que van a favorecer la expresión de moléculas como son las ciclinas. En especial, ciclinas específicas. ¿Alguno de cátedra 1 sabe qué ciclina hablamos acá? ¿Cuál era la ciclina que se expresaba? Bueno, no hace falta que la sepan ahora, porque después vamos a hablar de esto. No, mañana vamos a ver mitosis y meiosis, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso también. Bien, la cuestión es que esta vía estimula la superación de un punto de regulación del ciclo celular que se encuentra en la etapa G1. Y este punto de regulación es lo que llamamos específicamente de punto de restricción. Que es análogo a lo que llamamos de start. ¿Ok? Nada más que el start es un punto de regulación que se encuentra en células de levaduras, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando ¿no? de algo análogo al punto de restricción de las células animales, pero que puede aparecer en los choices de cátedra 3 como start, dado que cátedra 3, ¿no? Puede utilizar el término punto de restricción o start, ¿ok? Ya en cátedra 1, punto de restricción, ¿ok? El start es un punto similar, tiene funciones similares al punto de restricción de las células animales, pero en células de levadura, de Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, donde se estudió cómo, ¿no? Se producía dicho punto de regulación del ciclo, ¿no? Entonces, bueno, en el libro se describe cómo actúa el punto start, pero después nuestras células animales tienen lo que llamamos el punto de restricción. Es un punto de regulación del ciclo que se encuentra ¿en dónde? En G1, en la etapa G1, en la fase G1 del ciclo celular. Y en este sitio, ¿qué es lo que hace? Va a mediar, digamos, una inhibición del ciclo celular, salvo que
señales extracelulares mediadas por factores de crecimiento, específicamente señales extracelulares mediadas por factores de crecimiento, produzcan la estimulación a través de receptores, ¿no?, específicos para estos factores, de esta cascada de proteínas señalizadoras, promoviendo finalmente la expresión de una ciclina específica que nos permite superar el punto de restricción y dar inicio a los eventos que son necesarios para superar la fase G1 e ingresar en la fase S del ciclo celular. Bien, proteína RAS, una proteína frecuentemente encontrada en tumores. ¿Por qué? Vamos a analizar un poquito el por qué. La proteína RAS, para aquellos que son cartera 1, está codificada por qué tipo de genes. Dice Jesse, protooncogenes. Perfecto, protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Son genes que codifican para qué tipo de moléculas. Estimulan la progresión del ciclo. Que estimula la progresión del ciclo, ¿no? Que estimula, digamos, ¿no?, la proliferación celular. ¿Estamos? Estos son los efectos producidos por los productos de los protooncogenes. Un protooncogen es un gen que codifica para algo que favorece la proliferación celular. ¿Estamos? En este caso, la proteína RAS es una proteína codificada por un protooncogen. Buenísimo. En algunos tumores se observa una sobreexpresión de RAS o un aumento de la funcionalidad de RAS, ¿no? Entonces, ojo, aquellos que son cartera 1 con aquello que hemos estudiado en la regulación del ciclo celular. Cuando mencionamos que los protooncogenes, como el que codifica RAS, para favorecer el desarrollo tumoral, requiere única y exclusivamente un fenómeno de mutación monoalélica que produzca la ganancia de función del gen, convirtiéndolo en un oncogen. Con un único alelo que experimente ganancia de función, ya tenemos lo suficiente para que se produzca una proliferación exacerbada y se produzca también el desarrollo tumoral. Entonces, solamente para hacer esta aclaración, dado que esta proteína es muy importante y se menciona en alguno que otro taller, y obviamente en el examen puede aparecer la proteína RAS, aunque no, en cátedra 1 no se pregunta la proteína RAS, tipo, ¿qué es la proteína RAS? No, ellos dicen algo de ella y después preguntan algo razonable, que se pueda razonar con lo que ellos dicen. Está bien, pero si sabemos de antemano, ya vamos a tener una idea de a dónde apuntar antes mismo de leer todo el enunciado. Bueno, perfecto. Esas eran las vías de señalización que yo quería mencionarles. Y con estas vías estamos bastante bien. Pero vuelvo a aclarar, ¿qué es lo mínimo que hay que saber de todo esto? ¿Cuáles son los principales segundos mensajeros? ¿Cuáles son los principales receptores? ¿Cómo actúan los receptores? ¿Cómo actúa un receptor acoplado a proteína G? Cuando se le une el ligando, estimula, ¿no?, el intercambio de GDP por GTP, la subunidad G-alfa se disocia del dímero gamma beta, empieza a mediar sus funciones según qué tipo de proteína G sea. GS, GI, GQ o alguna otra. Receptores con actividad tirosinquinasa están disociados en estado de inactividad. Cuando se asocian al ligando, ¿no?, se dimerizan, se asocian entre sí, se autofosforilan en su dominio citosólico,
permitiendo el reconocimiento de dicho dominio por otras proteínas adaptadoras, las cuales también van a ser fosforiladas luego de reclutadas, y así se desencadena una cascada de fosforilaciones que va a ocasionar posteriormente, obviamente, varios efectos celulares, según el tipo de receptor que estemos hablando. Pero mínimamente cómo funciona el receptor, porque esto se pregunta de cierta manera en todos los parciales. Bien, de 0 a 10, ¿cómo estamos? Oye, una duda, tal vez ya lo dijeron, pero PA, ¿qué significa? ¿Qué? Perdón, acá hay como una especie de, será una enzima que dice P.A. AP.A, no importa, es una proteína adaptadora. Ah, ¿Okay? porque yo estaba buscando en mi resumen PA, y yo decía, está bien, gracias, es tipo una proteína accesoria, listo. Claro, no tienen que darle bola a todo, ¿se entiende? A lo más importante, porque esto está resimplificado incluso, ¿se entiende? En realidad tiene mucho más de lo que vemos acá. Entonces la idea no es ver todo, sino entender cuál es el receptor, cómo actúa el receptor y qué es lo que puede pasar entre las vías más importantes, ¿no? Ahí Maca dice, yo me repierdo entre tantos nombres, pero por eso estoy diciendo, yo les estoy diciendo y vuelvo a aclarar qué es lo más importante. ¿Se entiende? Tipo, denle bola a lo más importante. Es tipo lo mínimo que hay que saber de esto. Esta es la vía de las MAP quinasas, exactamente. Entonces, yo doy la clase completa, chicos, y después yo oriento qué es lo mínimo que hay que saber. Entonces, los que tienen mucha dificultad, vayan primero a lo mínimo que tienen que saber. Y después se agregan los otros detalles.